Hola a todos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este mundo matemático. En el video de hoy vamos a trabajar un segundo ejemplo de función racional para calcular los elementos necesarios para realizar su gráfico. Entonces vamos a trabajar con esta función que tenemos acá y vamos a empezar calculando su dominio. Para lo cual sabemos que vamos a tomar la parte de abajo, igualarla a 0 y resolver esa ecuación. Que en este caso, como es un polinomio de grado 2, podemos hacerlo a través de la resolvente. Obtenemos como raíces o como valores que anulan ese polinomio el 0 y el 2. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales menos el 0 y el 2. Ahora pasamos a calcular estos valores 0 y 2 que descartamos del dominio, a ver si son asíntotas verticales o agujeros. Para eso vamos a reemplazar estos valores en el polinomio que tenemos en la parte de arriba. Es decir, para el x igual a 0 nos va a quedar 0 menos 1, que nos da menos 1. Como es distinto de 0, tenemos que en x igual a 0 hay una asíntota vertical. Ahora consideramos el punto x igual a 2, este otro valor que sacamos del dominio. También reemplazado en el polinomio que se encuentra en la parte de arriba. 2 menos 1 es igual a 1, distinto de 0. Por lo tanto, también es una asíntota vertical el valor x igual a 2. Luego de esto pasamos a calcular las raíces. Para ello vamos a el polinomio que tenemos en la parte de arriba igualar a 0 y trabajar en simultáneo con el polinomio que está en la parte de abajo, pero considerándolo distinto de 0. De acá despejamos directamente el valor de x que nos da 1. Y de acá tenemos en el paso 1 ya calculado los dos valores que anulan este polinomio. Entonces lo que vamos a hacer es considerar que el i sea distinto de esos dos valores que obtuvimos en el primer paso. Luego lo que tenemos que hacer es verificar si hay valores que se repitan. ¿Por qué? Porque estos descartan los que se repitan acá. Como en este caso tenemos el 1 y acá el 0 y el 2, este valor que obtuvimos acá es una raíz y es la única raíz que tiene. Otro paso que debemos hacer es la ordenada al origen, es decir, ver los valores por donde cruza al eje Y. Para eso vamos a reemplazar directamente el x por 0 en la función y hacer esa cuenta. Nos queda en este caso f en 0, que sería 0 menos 1 sobre 0 al cuadrado menos 2 por 0, lo cual nos da menos 1 sobre 0. Esta cuenta no tiene solución porque no se puede dividir por 0. Por lo tanto, lo que decimos es que no existe ordenada al origen, es decir, no tiene un valor donde cruce al eje Y. Y por último, vamos a calcular la asíntota horizontal, para lo cual tenemos que comparar los grados de esta función racional. Entonces vemos que el grado del polinomio de arriba es 1 y el grado del polinomio de abajo es 2. Les recuerdo esa técnica que les expliqué, que es un poco más sencilla para recordar las tres condiciones, y es recordar que el grado mayor jala hacia el lado donde él se encuentra. Como este grado mayor está en la parte de abajo, nos jala hacia abajo y llegamos hasta planta baja, es decir, llegamos al valor 0. Por lo tanto, tenemos en i igual a 0 una asíntota horizontal. Como en nuestro segundo paso no obtuvimos agujeros, sí obtuvimos dos asíntotas verticales, no necesitamos realizar el sexto paso, que es calcular la coordenada y del agujero. Entonces, ya con toda esta información, estamos en condiciones de realizar nuestro gráfico. Entonces, tenemos que en el dominio sacamos el valor 0 y 2 y ambos números nos dieron asíntotas verticales. Es decir, que en x igual a 0 tengo que marcar una asíntota vertical. Eso significa que el eje Y me queda como una asíntota vertical. Lo que puedo hacer es marcar al costado del eje, bien pegadito, una línea punteada. Es por este motivo que la ordenada al origen nos dio que no existe, porque el eje Y es en sí una asíntota vertical, por lo tanto la función no va a cruzar al eje Y, por eso no nos dio ordenada al origen.
Ahora también tenemos una asíntota vertical en el valor x igual a 2, que es la que estoy trazando con línea de puntos. La raíz está en 1, es decir, que pasa por este punto. Y en y igual a 0 tenemos una asíntota horizontal. El valor y igual a 0 es en este lugar. Por lo tanto, el eje X también se transformó en una asíntota horizontal. Entonces, al igual que hicimos con el eje Y, marcamos una línea punteada al lado del eje X. Si nosotros con esta información queremos graficar la función, no podemos porque solamente tenemos asíntotas y un solo punto. Y no sabemos, por ejemplo, desde el eje Y hacia este lado, hacia la izquierda, no sabemos si la función queda graficada en la parte superior o en la parte inferior del eje X, lo mismo del 2 hacia la derecha, y no sabemos bien qué pasa entre medio de estas dos asíntotas, cómo es la gráfica. Entonces, cuando suceden esas cosas que nos encontramos con que todos los pasos calculados no nos dan información suficiente para hacer el gráfico, lo que hacemos es realizar una tabla de valores. Entonces acá tenemos realizada la tabla de valores. Lo que tenemos que tener en cuenta en sí es el gráfico, que ya tenemos algo hecho, y de ahí vamos a ver qué valores nos conviene darle a la variable x. Por ejemplo, acá, según el gráfico, me conviene darle algún valor negativo, por eso puse el -1 en mi tabla. También me conviene dar algún valor mayor al 2, por eso puse el 3, y ver qué pasa entre el 0 y el 2 teniendo al 1 ahí en el medio. Por eso es que tomé el valor 0,5 y el valor 1,5, porque así veo qué sucede alrededor del valor 1, hacia la izquierda del 0 y hacia la derecha del 2. ¿Bien? O sea que estos valores no son arbitrarios, sino que son teniendo en cuenta lo que ya tengo hecho en el gráfico. Ahora bien, ¿cómo calculé estos f de x? Reemplacé estos valores de x acá, en toda la función que nos dieron originalmente. Es decir, en estas x fui poniendo el valor -1, hice la cuenta y lo pasé a decimales para poderlo ubicar más fácil ahora en el eje Y. Entonces, el -1 debo unirlo con el valor -0,6. Si suponemos que acá tenemos el -1, el -0,6 estará más o menos a esta altura. Entonces unimos con el -1 en este punto que estoy marcando ahí. Para el 0,5 me da ahora 0,6, es decir, positivo, más o menos el 0,6 está a esa altura. Acá estoy marcando el 1. Y el punto estaría acá. Perdón, en 0,5, me pasé de largo. Acá, en 0,5 con el 0,6. Ahí. Ahora, el 1,5, se une con el 0,6, acá. 0,6 negativo y 1,5 positivo, ahí. Y el 3 se une con el 0,6 positivo. Así que el 3 positivo, 0,6 positivo, ahí se une el punto. ¿Bien? Entonces ahora voy a realizar el gráfico de la función teniendo en cuenta, ahora sí ya tengo más puntos. Entonces, como les decía, de esta asíntota vertical hacia la izquierda, como pasa por este punto, mi gráfico está en la parte inferior del eje X. Respetando las asíntotas, viene la función pegada a la asíntota, pasa por el punto y se pega a la otra asíntota. Me queda esta curva de acá. Del otro lado, del 2 hacia la derecha, tenemos el punto en la parte superior, es decir, que tenemos el mismo gráfico de acá reflejado por simetría en la cruz. Bien, acá. Acá es como que la cruz está como si estas dos asíntotas verticales se pegaran, hicieran una sola línea y la cruz sería esta línea y el eje X. Bien, entonces estoy en este y voy al que está en diagonal a ese. ¿Ok? Siempre esta simetría se da en diagonales. Bien. Y ahora, ¿qué sucede acá entre medio de estas dos asíntotas? Tenemos algo muy curioso, muy particular, que es un punto en la parte superior, el 1 en el eje X y este punto en la parte inferior. Entonces, si unimos eso, si calculáramos más puntos, nos daríamos cuenta, esto no es una recta, esto tiene como una curva ahí. Y esto es algo así. Como si fuesen las funciones polinómicas x al cubo, que tienen como una especie de esta gráfica. Bueno, esa misma gráfica, muy similar. Entonces,
acá ya tenemos realizado nuestro gráfico, que el gráfico de la función es lo que está marcado con rojo. Todo el resto de rectas, que está además todo punteado, son líneas auxiliares para poder graficar la función que está hecha en color rojo. Ahora bien, vamos a analizar un poco qué pasó acá. Porque tenemos marcada una asíntota horizontal, pero vemos que en el valor 1 la función está cruzando a esa asíntota horizontal. Entonces esto es un nuevo concepto de asíntota. En sí este es el verdadero concepto de asíntota. Pasa que en un principio, cuando se define la asíntota en una función, se dice que es una recta vertical u horizontal a la cual la función se va a acercar, pero nunca la va a cruzar. Como vemos acá, la función se pega a esa asíntota, se acerca, pero no la cruza. Pero esa definición de asíntota, ahí en esa parte, debe tener una aclaración, y es que esa cercanía entre la función y la asíntota se da en valores infinitos para las variables, es decir, en los extremos del gráfico. Fíjense, ¿por qué está esta asíntota horizontal acá? Porque acá, en el menos infinito, la función se pega a esa recta. Y porque acá, en el x que tiende al más infinito, la función se pega a esa recta. Lo mismo con las rectas verticales. Acá vemos estas dos líneas se pegan a sus asíntotas, pero en valores infinitos del i. Y lo mismo acá. Estas rectas, mejor dicho, estas funciones se pegan a esas rectas, pero en valores menos infinitos para el i. Estos valores que nosotros tenemos acá no son infinitos, son puntos, digamos, finitos. Entonces, por eso en estos valores la función sí puede cruzar a la asíntota horizontal, porque esto no es infinito, es en los extremos donde se ve la asíntota. En cualquier valor que yo tenga acá del eje X puede cruzar a la asíntota, no en los extremos. Y por último, una vez que tenemos realizado el gráfico, podemos dar la imagen de la función. Entonces, como ya explicamos en el ejemplo anterior, por lo general en la imagen se van a sacar, vamos a hacer los reales menos los valores de asíntotas horizontales y las coordenadas sí de agujeros en el caso que tengamos esos elementos. En este caso no tuvimos agujeros, solamente tenemos una asíntota horizontal, que está en el valor 0. Bien, acá. Entonces podríamos pensar que nuestra imagen son los reales menos el 0. Pero tenemos que tener en cuenta que este punto, el 1, está en 1 de x, pero en 0 del y. Y la función está pasando por ese punto. Por lo tanto, tiene imagen el valor 0, porque cuando el y vale 0, el x está en 1. Entonces, este 0 no lo tengo que sacar de la imagen, lo tengo que incluir. Así que me queda que la imagen son todos los reales. En el caso que hubiese pasado que este punto no estaba, es decir, que la función podría haber quedado graficada así, como una especie de parábola, por debajo de esta asíntota o por arriba, ¿bien? Sin tocar a esa asíntota horizontal. En ese caso sí, serían los reales menos el 0. Pero este punto hace que el 0 esté incluido en la imagen. Si el video te gustó y te fue de ayuda, te pido que le des like, que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, lo compartas en todas tus redes sociales para que tus compañeros también puedan entender estos temas y nos vemos en la próxima.